William Wallace es un nombre que evoca imágenes de valientes guerreros en campos de batalla, levantando banderas de resistencia contra los invasores. En la película Braveheart, su figura se fusiona con el mito, un héroe rebelde, el alma de la independencia de Escocia. Pero detrás de esa imagen glorificada, ¿quién fue realmente William Wallace? La historia que conocemos está llena de heroicidad, pero también de contradicciones, y la figura de Wallace, lejos de ser una creación de Hollywood, fue una realidad histórica mucho más compleja y difícil. Wallace no nació en una época de paz, ni en un Reino Unido. Enfrentó la cruel invasión inglesa, pero también las luchas internas de un pueblo dividido. Era un hombre de orígenes humildes, que se levantó contra una de las potencias más grandes de su tiempo. Pero lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia no fue solo su lucha en el campo de batalla, sino la forma en que su nombre resonó mucho después de su muerte, transformado en leyenda. Hoy, exploraremos la verdadera historia de William Wallace, desde su juventud hasta su destino final, y cómo su lucha por la libertad fue más que solo una rebelión militar. Es una historia de sacrificio, valor y, sobre todo, de un hombre que se convirtió en mucho más que una figura histórica, un ícono de la resistencia. William Wallace nació en el año 1270 en una Escocia aún dividida, bajo la presión de un imperio que se expandía rápidamente. Su familia, noble pero no de alta alcurnia, vivía en un contexto lleno de tensiones entre las tierras escocesas y los invasores ingleses. Pocos podrían haber imaginado que ese joven de orígenes humildes llegaría a convertirse en uno de los hombres más recordados de la historia de Escocia. Poco se sabe con certeza sobre sus primeros años, pero es probable que haya crecido en un entorno rural, educado en los principios de la nobleza menor, pero sin las ventajas de la corte real. Como muchos de su época, Wallace tuvo que enfrentarse a una vida dura, llena de desafíos. Sin embargo, algo dentro de él parecía diferenciarlo, una determinación incansable y un deseo de justicia que lo llevaría, más tarde, a desafiar a los poderosos. En su juventud, el destino de Escocia parecía ser algo distante, incluso ajeno. La nobleza escocesa se encontraba dividida, con lealtades divididas entre el rey de Escocia y el rey de Inglaterra. Pero la injusticia que pronto estallaría sobre su vida personal sería el catalizador de su futuro. Cuando Wallace comenzó a ver las atrocidades que el ejército inglés cometía contra su pueblo, algo en él despertó, marcando el inicio de una rebelión que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué opinas de la juventud de William Wallace? ¿Crees que su determinación estaba escrita en su destino, o fue el resultado de las injusticias que vivió? Déjanos tu comentario abajo. Si te interesa conocer más sobre la vida de este increíble héroe, no olvides suscribirte al canal. La semilla de la resistencia en William Wallace se sembró en su juventud, pero fue la brutalidad del ejército inglés lo que lo impulsó a actuar. La chispa que encendería su lucha comenzó cuando, a principios de 1296, el régimen de Eduardo I de Inglaterra ordenó la ejecución pública de un líder local, Andrew de Mowbray. La brutalidad de la ocupación inglesa se hizo más palpable, y para Wallace, este acto se convirtió en el punto de inflexión. Se dice que fue en este momento cuando Wallace, un joven de tan solo 22 años, decidió tomar la espada y ponerse al frente de la rebelión. Tras la ejecución de Mowbray, William comenzó a reunir a un pequeño grupo de seguidores y a llevar a cabo actos de resistencia en el campo. Su primera victoria, aunque pequeña en comparación con lo que vendría después, fue significativa. Con un pequeño ejército de hombres, Wallace derrotó a las tropas de un oficial inglés en Lanark, una ciudad al norte de Escocia. Esta victoria fue el primer acto de un hombre que, a pesar de sus limitaciones, demostraría que no siempre se necesita una gran fuerza para desafiar un imperio. El pueblo escocés comenzó a escuchar el nombre de William Wallace, no solo por sus victorias, sino por su capacidad de inspirar a otros a unirse a su causa. Wallace no solo luchaba con el acero, sino con las palabras, y su llamado a la libertad resonó con aquellos que deseaban vengar las injusticias sufridas bajo la ocupación inglesa. ¿Qué opinas sobre el primer acto de resistencia de Wallace? ¿Crees que su victoria inicial fue un golpe de suerte o el comienzo de algo mucho más grande? Déjanos tu comentario y, si quieres seguir descubriendo la historia de Wallace, suscríbete al canal para más contenido como este. La batalla de Stirling Bridge, ocurrida en el año 1297,
Fue el momento en que William Wallace dejó de ser solo un líder local de resistencia para convertirse en el héroe nacional que Escocia necesitaba. Aunque Wallace no era un estratega militar experimentado, su astucia y su habilidad para leer el terreno y motivar a sus hombres lo convirtieron en un líder excepcional. En ese momento, las fuerzas inglesas, comandadas por el conde de Surrey y Sir Hugh de Cressingham, eran muy superiores en número a las fuerzas escocesas, que contaban con apenas unos pocos miles de hombres. Sin embargo, Wallace aprovechó el terreno del puente, estrecho y complicado, donde las fuerzas inglesas no podían desplegar su caballería con eficacia. Con una táctica precisa, Wallace emboscó a los soldados ingleses en su avance hacia el norte, utilizando el puente de Stirling para dividir las fuerzas enemigas y luego atacarlas por sorpresa. El resultado fue una victoria rotunda para los escoceses, que infligieron graves pérdidas a los ingleses. No solo fue una victoria militar, sino también un golpe psicológico para los invasores, que no podían creer cómo un ejército tan pequeño había logrado derrotar a su poderosa máquina de guerra. Wallace se convirtió en un símbolo de esperanza para los escoceses, y su nombre comenzó a resonar en cada rincón del país. Esa victoria no solo solidificó su estatus como líder de la resistencia escocesa, sino que también le dio la legitimidad que necesitaba para seguir adelante con su lucha. Los ingleses, por su parte, no tardaron en tomar medidas represivas, pero Wallace había demostrado al mundo que los escoceses podían enfrentarse a las tropas de Eduardo I. ¿Crees que la victoria en Stirling Bridge fue solo cuestión de táctica o también de la valentía que inspiraba a Wallace? Comparte tu opinión en los comentarios y, si quieres saber más sobre este héroe histórico, no olvides suscribirte. Tras la victoria en Stirling Bridge, William Wallace no solo se consolidó como líder, sino que también dio inicio a una rebelión a gran escala contra la ocupación inglesa. El ejército de Wallace, formado por campesinos, mercenarios y hombres comunes, comenzó a expandir su influencia por toda Escocia. Aunque sus tropas eran en su mayoría irregulares y carecían de la disciplina de un ejército profesional, la ferviente pasión por la libertad y el odio hacia la opresión inglesa los unió de manera inquebrantable. La estrategia de Wallace era clara: librar una guerra de guerrillas. Atacaba las guarniciones inglesas, saqueaba los recursos y destruía los suministros de los invasores, buscando debilitar a las fuerzas de Eduardo I mientras ganaba el apoyo de los escoceses en las aldeas. Wallace no solo luchaba con una espada, sino con un mensaje. Su causa era la libertad de Escocia, y esa causa se volvió más que una rebelión, se transformó en una guerra nacional, un grito de resistencia que recorría todo el país. Sin embargo, la guerra no sería fácil. A pesar de los primeros éxitos, Wallace enfrentó desafíos constantes. Las fuerzas inglesas no tardaron en reaccionar y enviar refuerzos, lo que provocó que la resistencia escocesa se viera atrapada en un juego de desgaste. El rey Eduardo I, conocido por su determinación y crueldad, estaba decidido a erradicar la rebelión, y la lucha se intensificó. A pesar de la falta de recursos y el ejército irregular, Wallace supo ganar terreno. Su liderazgo inspiraba a los hombres a luchar con una furia que pocos podían igualar. Sin embargo, la guerra contra Inglaterra también reveló las divisiones dentro de Escocia, donde algunos nobles preferían negociar con los ingleses que unirse a la rebelión. Wallace tuvo que luchar no solo contra los invasores, sino también contra las intrigas internas que amenazaban con desestabilizar su causa. ¿Crees que la rebelión escocesa hubiera tenido éxito sin el liderazgo de Wallace? Comparte tus pensamientos abajo y, si te interesa conocer más sobre esta guerra por la independencia, suscríbete para no perderte más contenido. La figura de William Wallace no solo era la de un comandante audaz, sino la de un líder que inspiraba devoción y lealtad inquebrantable en sus seguidores. A pesar de ser un hombre sin las ventajas de la nobleza, Wallace logró reunir a un ejército heterogéneo que combinaba a campesinos, mercenarios y nobles leales, todos unidos bajo una sola causa: la libertad de Escocia. Su ejército no era el más grande ni el mejor entrenado, pero su fuerza radicaba en su moral y en su profundo deseo de derrotar a los invasores ingleses. Wallace sabía que para derrotar a una potencia como Inglaterra, no podía confiar solo en la fuerza bruta. Tenía que movilizar el espíritu de lucha de su gente, que, a pesar de las adversidades, veía en él una figura de esperanza. A menudo, los ejércitos de Wallace no se limitaban a la lucha convencional. Empleaba tácticas de guerrilla,
atacando en lugares inesperados y desbordando a sus enemigos con rápidas emboscadas. Aunque no tenía el mismo nivel de recursos que el ejército inglés, Wayace comprendía el valor de la sorpresa y el terreno, utilizando la naturaleza escocesa a su favor. Las colinas, bosques y campos irregulares eran aliados perfectos para una lucha que no se regía por las reglas tradicionales de la guerra medieval. Además de su genio táctico, Wayace era un líder que sabía ganarse la lealtad de su gente. Sus soldados lo seguían con fervor, no solo porque era un comandante capaz, sino porque representaba la lucha por un futuro mejor para Escocia. Mientras las derrotas se acumulaban para los escoceses, la figura de Wayace seguía siendo un faro de resistencia y esperanza. Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. A pesar de la creciente popularidad de Wayace, algunos nobles escoceses lo veían con recelo, temiendo que su ascenso pudiera amenazar su propio poder. Estas tensiones internas, aunque no del todo visibles, serían una de las razones que llevarían a la caída de la causa de la independencia en algunos momentos críticos. ¿Qué opinas sobre el ejército de Wayace? ¿Crees que su liderazgo fue más decisivo que las tácticas que empleaba? Déjanos tu comentario y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir explorando la historia de este legendario héroe. Tras la victoria en Stirling Bridge y su creciente notoriedad, William Wayace asumió un rol que iba más allá de ser simplemente un líder militar. En 1297, después de derrotar a los ingleses en la batalla, Wayace fue nombrado guardia de Escocia en ausencia del rey John Balliol, quien había sido depuesto por los ingleses. Este nuevo puesto le otorgó una gran responsabilidad, ya que no solo debía comandar a las fuerzas escocesas en el campo de batalla, sino también gestionar el gobierno de Escocia y asegurar la estabilidad del reino. Sin embargo, el gobierno de Wayace no fue fácil. Además de los problemas inmediatos de la guerra, Wayace tuvo que lidiar con la división interna de Escocia. Muchos nobles escoceses seguían leales a Inglaterra o temían que la victoria de Wayace pudiera significar una alteración en el equilibrio de poder. Wayace no solo luchaba contra las fuerzas invasoras, sino también contra las traiciones internas de aquellos que, por miedo o interés propio, preferían mantener el statu quo bajo el dominio inglés. A pesar de estos desafíos, Wayace intentó llevar a cabo reformas que pudieran garantizar una Escocia independiente. Buscó asegurar el apoyo de la Iglesia y las clases bajas, buscando unir a todos los escoceses bajo una causa común. Sin embargo, el descontento entre los nobles, que se sentían amenazados por el ascenso de un hombre de origen humilde, dificultó estas reformas. La falta de unidad interna se convirtió en uno de los principales obstáculos para la consolidación de la independencia escocesa. Además, la presión externa del Reino de Inglaterra no cesaba. Eduardo I, al ver el auge de Wayace, decidió tomar medidas drásticas para acabar con la resistencia. La guerra se intensificó aún más, y la gestión del gobierno de Wayace se volvió más una cuestión de supervivencia que de reforma. La lucha por la independencia de Escocia se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste, y Wayace pronto se dio cuenta de que, sin el apoyo unánime de su pueblo, la independencia de Escocia estaba lejos de ser una realidad. ¿Crees que Wayace fue un líder capaz de gobernar Escocia de manera efectiva, o su verdadera fuerza residía solo en la lucha? Comparte tu opinión en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo la historia de este legendario héroe. A medida que la lucha por la independencia de Escocia se intensificaba, también lo hacía la presión sobre William Wayace. En los años posteriores a sus victorias, las traiciones comenzaron a pesar más que las batallas ganadas. Aunque Wayace había logrado una gran popularidad, y su nombre se había convertido en sinónimo de resistencia, la unidad interna de Escocia seguía siendo frágil. La nobleza escocesa, que en un principio lo apoyó, comenzó a dividirse. Algunos nobles escoceses, que temían perder sus privilegios y tierras, decidieron traicionar a Wayace, buscando alianzas con los ingleses para salvar sus propios intereses. Uno de los momentos más dolorosos de la vida de Wayace fue la traición de Sir John de Menteith, un noble escocés que había sido inicialmente aliado de Wayace. Menteith, como muchos otros, cedió a la presión de los ingleses y entregó a Wayace a las autoridades, lo que resultó en su captura en el año 1298. La traición de aquellos que una vez fueron aliados de Wayace dejó una marca profunda en la causa escocesa y en el propio Wayace,
quien no pudo evitar sentirse abandonado por aquellos en quienes confiaba. El precio del liderazgo de Wayace fue alto. Aunque había luchado valientemente por la libertad de Escocia, sus enemigos internos lo habían dejado vulnerable. La traición de sus compañeros fue un recordatorio brutal de la fragilidad de las alianzas en tiempos de guerra. La captura de Wayace, lejos de ser una simple derrota en el campo de batalla, fue el principio del fin para la lucha organizada por la independencia escocesa, al menos bajo el liderazgo de Wayace. ¿Crees que la traición fue inevitable en la lucha de Wayace, o hubo fallos en su liderazgo que lo hicieron vulnerable? Déjanos tu comentario y si aún no te has suscrito, hazlo para seguir explorando la historia de este héroe incomprendido. La caída de William Wayace no fue solo un golpe para la resistencia escocesa, sino un simbolismo de la lucha fallida por la independencia. Después de su captura, Wayace fue llevado a Londres, donde sufrió un juicio humillante ante Eduardo I, quien lo condenó por traición y lo sometió a una ejecución pública brutal. El 23 de agosto de 1298, Wayace fue arrastrado por las calles de Londres, colgado, destripado y finalmente decapitado. Su cuerpo fue desmembrado, y sus partes fueron enviadas a diferentes partes de Escocia como un recordatorio cruel del destino de aquellos que desafiaban el poder inglés. Sin embargo, aunque Wayace fue derrotado, su mito nunca murió. A lo largo de los siglos, la figura de Wayace se transformó en un símbolo de la lucha por la libertad, más allá de la brutalidad de su muerte. La batalla final de Wayace no fue en el campo de batalla, sino en la memoria colectiva de Escocia y del mundo. Su sacrificio inspiró a generaciones, y la imagen del hombre que luchó por su patria perduró mucho después de su caída. La derrota de Wayace en el plano físico, sin embargo, marcó un punto de inflexión en la historia de Escocia. Fue después de su muerte que la resistencia escocesa se reagrupó bajo el liderazgo de Robert the Bruce, quien finalmente alcanzaría la independencia de Escocia en 1314, en la famosa batalla de Bannockburn. Pero la sombra de Wayace, su mito, continuó inspirando a quienes luchaban por la libertad. Wayace, el hombre que cayó, se convirtió en el eterno emblema de la lucha contra la tiranía. ¿Crees que la verdadera victoria de Wayace fue la que consiguió en la mente y el corazón de los escoceses, más que en la batalla? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si aún no te has suscrito, hazlo para seguir explorando más historias de héroes olvidados. La muerte de William Wayace, aunque brutal, no fue el final de su influencia. De hecho, en muchos aspectos, marcó el comienzo de su verdadero legado. Durante su vida, Wayace fue una figura polarizadora, amado por muchos, odiado por otros. Para los escoceses, especialmente aquellos que luchaban por la independencia, Wayace se convirtió en un símbolo de la resistencia. Su imagen, forjada en la lucha y el sacrificio, trasciende los límites de su tiempo y lugar. Escocia lo recuerda como un héroe que dio su vida por una causa mayor, mientras que otros, principalmente los ingleses, lo veían como un traidor. Con el paso de los siglos, la figura de Wayace fue exaltada en canciones, relatos populares y eventualmente, en la cultura moderna. El mito de Wayace se construyó en torno a su valentía y su sacrificio. La película Braveheart de 1995, que popularizó su historia en el mundo entero, es un claro ejemplo de cómo la figura de Wayace fue transformada en un héroe épico. Sin embargo, más allá de las representaciones cinematográficas, ¿qué quedó de Wayace realmente? Para algunos, su vida y muerte lo convirtieron en un mártir. Un hombre que sacrificó todo por la libertad de su pueblo, un símbolo de la lucha contra la opresión. Para otros, su figura es un recordatorio de las tragedias que acompañan a las rebeliones, la violencia, la traición y, finalmente, la derrota. Pero más allá de las interpretaciones históricas o de las leyendas construidas en torno a su nombre, lo cierto es que el legado de Wayace sigue vivo. Su lucha fue un faro para quienes soñaban con la independencia de Escocia y, de algún modo, se convirtió en un referente universal de la lucha por la libertad y la justicia. ¿Cómo ves el legado de Wayace? ¿Crees que, con el tiempo, se ha convertido en un mártir, un héroe o una mezcla de ambos? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si aún no te has suscrito, suscríbete para más contenido sobre figuras históricas como Wayace. La figura de William Wayace, tal como la conocemos hoy en día, es una amalgama de hechos históricos, mitos populares, por supuesto, la visión de Hollywood.
La película Braveheart de Mel Gibson, lanzada en 1995, jugó un papel fundamental en la construcción de la imagen moderna de Wayace. La película no solo popularizó su nombre en el mundo entero, sino que también lo convirtió en un símbolo global de valentía y sacrificio. Sin embargo, aunque la película fue un éxito de taquilla y un fenómeno cultural, la versión de Wayace que presenta Braveheart se aleja significativamente de la realidad histórica. En la película, Wayace es retratado como un hombre que lidera a los escoceses hacia la victoria contra los ingleses, con una gran dosis de dramatismo y una clara división entre los buenos, los escoceses, y los malos, los ingleses. Pero la realidad de Wayace fue mucho más compleja. Su lucha no fue solo una rebelión romántica, sino una guerra dura y sangrienta contra un imperio implacable. La historia de Wayace fue mucho más que la imagen del hombre valiente que lucha por la libertad. Fue también una historia de traiciones, fracasos y sacrificios que, aunque heroicos, no garantizaban el triunfo final. Además, la figura de Wayace fue moldeada por los relatos de la época, muchos de los cuales fueron escritos después de su muerte, lo que permitió que su mito creciera con el tiempo. Los escoceses lo idealizaron como un héroe nacional, y la resistencia que encabezó fue reinterpretada a lo largo de los siglos como una lucha épica por la libertad. Pero en este proceso de mitificación, la figura real de Wayace quedó distorsionada, transformada en un personaje casi mítico, alejado de la realidad de sus decisiones y sacrificios. A pesar de estas distorsiones, el mito de Wayace sigue siendo poderoso. Su nombre sigue inspirando a generaciones, no solo en Escocia, sino en todo el mundo. La historia de Braveheart puede ser una versión cinematográfica de su vida, pero el legado de Wayace como símbolo de resistencia y lucha por la justicia permanece intacto, independientemente de los detalles históricos que hayan sido alterados. ¿Qué opinas sobre la película Braveheart? ¿Crees que ayuda a preservar el legado de Wayace o lo distorsiona demasiado? Comparte tu opinión en los comentarios y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir explorando la historia de figuras históricas que han marcado el curso de la humanidad. La historia de William Wayace, aunque a menudo reimaginada y transformada en mito, sigue siendo un testimonio de la lucha por la libertad y la independencia. A través de su valentía y sacrificio, Wayace se convirtió en un símbolo, no solo para Escocia, sino para todos aquellos que luchan contra la opresión. La figura del hombre que desafió a un imperio y sacrificó su vida por una causa mayor es una que sigue inspirando a generaciones, mucho después de su muerte. ¿Era Wayace un héroe? ¿Un mártir? ¿O simplemente un hombre atrapado en las circunstancias de su tiempo? La historia lo ha reimaginado de muchas maneras, pero su legado perdura, más allá de las películas y las leyendas.